Buenos días a todos los hermanos. Les damos la bienvenida al mejor lugar posible donde podemos estar en la tierra. Siempre me ha llamado la atención porque el rey David tenía solo un proyecto en su vida y el proyecto era construirle casa a Jehová. El proyecto del rey David no era conquistar todo el Medio Oriente como hubiera sido el proyecto de cualquier rey secular, sino que él quería construirle casa porque era un gran adorador. Entonces, cuando venimos a la presencia del Señor y la adoración fluye, creo que todos nosotros encontramos y podemos ver la gloria de Dios y eso va transformando de raíz nuestra vida y nuestro pensamiento. En ese mismo espíritu quisiera pedirles que leamos en esta mañana el Salmo 63. Vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y el 5 también: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. El tema de esta mañana es el siguiente: tu desierto es la gran oportunidad de ser formado por Dios. Hace 3.500 años, aproximadamente 1,5 millones de judíos, de israelitas, salieron de la tierra de Egipto rumbo a la tierra de Palestina, a la tierra de reposo y a lo que debería de ser la tierra de victoria. Sin embargo, debido a su incredulidad, a que no quisieron aceptar el proyecto de Dios, a que no quisieron ser formados por Dios, la mayoría de ellos quedó en el desierto. El desierto se convirtió en su tumba y solo muy pocos pudieron llegar a esa tierra de victoria. Los que quisieron llegar a esa tierra de victoria fueron aquellos que quisieron y aceptaron y disfrutaron y aprovecharon el proyecto educativo que Dios tenía para sus vidas. Esa travesía en el desierto, que estaba destinada a durar únicamente 2 años, debido a la rebelión, terminó tomando 40 años. Entonces, lo mismo aplica para nosotros. Algunas veces nosotros tenemos que ir al desierto, ya vamos a explicar qué es el desierto, y en ese lugar Dios quiere hacer una obra portentosa y perfecta en nuestras vidas. Dios quiere transformarnos y convertirnos en lo que Él quiere que nosotros seamos. Sin embargo, muchas veces esa estadía en el desierto produce en nosotros angustia, produce en nosotros amargura, produce en nosotros frustración. Y es ahí donde yo quiero hablarles en esta mañana para que no perdamos la esperanza, para que aprovechemos ese tiempo que Dios nos ha dado, porque realmente es un tiempo precioso. Para que levantemos el ánimo, para que sepamos que nuestro Dios poderoso está ahí en medio de esa circunstancia difícil, en medio de esa circunstancia retadora. La mano de Dios está lista, poderosa, para mostrarnos cuál es su voluntad y para sacarnos en victoria y para hacer de nosotros una fibra de cristiano que probablemente jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a ser. Así que en esta mañana yo quiero hablarle a aquella persona que está pasando una circunstancia difícil, aquella persona que probablemente se siente cansada, aquella persona que probablemente tiene más preguntas que respuestas y que está dispuesta a tirar la toalla, aquella persona que ha pensado qué sentido tiene esto. Vamos a estudiar el Salmo 63 y estudiando el Salmo 63 todos vamos a recuperar la esperanza. Y vamos a entender que estamos en un proceso precioso y estamos siendo enseñados por Dios. El Salmo 63 fue escrito por el gran rey David. Y cuando leemos ese salmo, pensaríamos en un rey que estaba en su palacio, disfrutando de todas las comodidades que le ofrecía la gloria de su reinado, totalmente rodeado de servidores, dando órdenes, gobernando un ejército. Sin embargo, todo lo contrario. Este salmo fue escrito en medio de una situación totalmente desalentadora
para el gran rey David. Si ustedes se recuerdan, el rey gobernó aproximadamente en el año 1000 más o menos antes de Cristo. Sin embargo, el inicio de su caminar con el Señor no fue nada alentador. Por propósitos divinos y cuestiones que difícilmente podremos entender, el rey David fue ungido como rey, mientras Saúl aún era el rey oficial de Israel. Cuando Saúl se entera que el rey David había sido comisionado por Dios para ser su sustituto, se llenó de celos, se llenó de ira, se llenó de amargura y un espíritu de asesinato entró en su corazón. Cuando ese espíritu de muerte entra en su corazón, solo tenía un objetivo entre ceja y ceja, y ese objetivo era matar a David. Y entonces vemos a este pobre muchacho que hace unos meses, hace unos años, era un pastorcito de ovejas, perseguido por el hombre más poderoso de la nación de Israel, perseguido por un ejército numeroso con el único propósito de asesinarlo. Es en estas circunstancias que tiene que dejar la casa de su padre, tiene que dejar la comodidad de su profesión de pastor de ovejas, porque aunque fuera una profesión que en esos entonces tenía una connotación bastante sencilla, él se gozaba pastoreando sus ovejas porque a través de ese ministerio Dios le hablaba, tiene que abandonarlo. Y en cuestión de meses vemos que David, el reciente ungido rey, termina exiliado en el lugar del cual vamos a hablar ahora, termina exiliado en el desierto. Y en el desierto busca morada, busca casa y la encuentra precisamente en una cueva. Pueden ustedes imaginarse lo que pensaba este hombre. Fui ungido como rey recientemente y ahora me encuentro exiliado en una cueva. Y dice la palabra de Dios, porque los caminos del Señor son insondables y son maravillosos, que mientras estaba en esa cueva, empezaron a llegar hombres que iban a formar parte de su futuro ejército. Cualquiera de nosotros esperaría que los hombres que empezaron a llegar a esa cueva eran hombres portentosos, eran académicos de ese entonces, eran hombres con una gran capacidad militar, con una gran capacidad organizativa. Pero si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que dice que los hombres tenían tres características. Eran hombres endeudados, eran hombres amargados y eran hombres totalmente atribulados. Entonces, en medio de esta congregación de gente enferma del alma, el futuro rey de Israel, el gran profeta de Dios, tenía que levantarse y buscar el propósito de Dios en esa circunstancia y glorificar a Dios. Y ese precisamente es el tema que vamos a tratar ahora. Cómo en medio de ese desierto que estamos pasando, nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios actuando en nuestra vida y vamos a ver cómo el Señor nos está formando. ¿Qué es el desierto en el ámbito espiritual? El desierto es aquel lugar donde Dios nos lleva y nos coloca para perfeccionar nuestra vida. Uno de los propósitos por el cual nosotros estamos en este mundo y todavía el Señor no nos ha llevado a su presencia es porque quiere formarnos y educarnos. Dios es un maestro en excelencia y nosotros somos sus alumnos más queridos. Por eso mismo, por esa razón, es que Él tiene que mostrarnos su propósito. Él tiene que poner en nosotros su visión. Él tiene que corregir nuestro caminar y Él tiene que comisionarnos también para que nosotros, de alguna forma, llevemos el fruto para el cual hemos sido traídos a esta tierra. Porque déjenme comentarles algo bien importante. Nosotros como cristianos no hemos sido traídos a esta tierra para llevar una vida de esterilidad. Y cuando pensamos que estamos llevando una vida fructífera, pero que solo trae fruto egoísta hacia nosotros, ante Dios somos estériles y en ese momento tenemos que ser llevados al desierto para que Dios nos comunique cuál es la realidad de su proyecto. ¿Cuáles son las características del desierto? En primer lugar, es un lugar seco. Es un lugar en donde todas aquellas amuletos que llenaban el alma, llámese materialismo, llámese fama, llámese glamour, en un momento dado ya no dejan de llenar el alma y el alma tiene una sed real. La otra característica del desierto es que es tremendamente solitario.
No sé si han tenido la oportunidad de estar en un desierto o han visto fotos, pero en el desierto, cuando uno se encuentra solo, puede pasar días sin ver absolutamente a nadie. Entonces muchas veces somos puestos en circunstancias en donde nos damos cuenta que absolutamente ningún ser humano puede ayudarnos. Nos damos cuenta que nuestro socorro solo puede venir de Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta que nuestro socorro solo puede venir del Dios que hizo los cielos y la tierra, el proyecto formativo de Dios empieza a consolidarse en nuestras vidas. Todo hijo de Dios será llevado eventualmente al desierto. Algunos de ustedes pueden estar pensando, uy, qué trágico este hermano. Pero no, la verdad es que si empezamos a pensar acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos al Evangelio según San Lucas, ustedes se recuerdan que inmediatamente después de que Jesucristo fue bautizado, dice que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto para ayunar 40 días y tener una confrontación difícil, una confrontación espantosa. Porque dice la palabra de Dios que fue tentado por el mismo Satanás. Y es ahí donde el Señor Jesucristo aprendió obediencia. Y es ahí donde empezó la derrota del mismo Satanás que había sido profetizada en el capítulo 3 de Génesis. Entonces, cuando nosotros vamos al desierto, empezamos a convertirnos en baluartes del Evangelio y el poder de Cristo. ¿Qué cuestiones vamos a recibir en el desierto? En el desierto vamos a recibir instrucciones de Dios. Muchas veces en nuestro andar y nuestro caminar diario, y yo personalmente les puedo dar testimonio de eso, empezamos a absorber criterios o conceptos impartidos por el mundo y empezamos a escuchar a la carne y ni cuenta nos vamos dando. Y cada vez que nosotros escuchamos a la carne y cedemos a la carne, fortalezas espirituales tremendas empiezan a formarse en nuestra vida. Y en un momento dado se inicia un proceso en donde nos vamos desviando de la voluntad perfecta de nuestro Señor. Pero cuando esa circunstancia difícil viene y nos damos cuenta que solo nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza, empieza el goteo precioso de la palabra de Dios, empezamos a recibir instrucción. Todo yugo de la carne, como dice la palabra, empieza a derretirse por el poder de la unción y de repente en medio de la circunstancia nos vamos a dar cuenta que nos levantamos y empezamos a predicar la palabra y ni nosotros mismos lo vamos a creer. ¿Cómo es posible que cuando todo iba bien, yo no le hablaba pero ni siquiera a mi periquito del Evangelio? Y ahora que las circunstancias son difíciles, ¿cómo es que me he levantado y empiezo y quiero ganar a todo el mundo para Cristo? El proceso formativo en el desierto ha empezado a dar resultado en su vida y el Señor está a punto de mostrarle su gloria. También en el desierto sucede algo maravilloso y es que se destruye y se hace añicos la idolatría. Nuestros corazones tienen una tendencia a idolatrar. Y cada vez que nosotros compartimos la gloria de Dios, ya sea con la materia, muchas veces compartimos la gloria de Dios dándole lugar a otra persona que no debe de estar en ese lugar. Nuestro corazón empieza a idolatrar. Y cuando nuestro corazón empieza a idolatrar, es necesaria la intervención divina para que todos esos ídolos sean echados fuera, para que todos esos ídolos sean quemados por el poder de Dios. Y en lugar donde estaban esos ídolos solo quede la gloria de Dios. Y nosotros nos convirtamos en aquel tipo de adoradores que el Señor Jesucristo mencionó. ¿Cuál es la característica de los verdaderos adoradores? Lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Los verdaderos adoradores son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Aquellos verdaderos adoradores son aquellos que han destruido todo tipo de idolatría y por medio del poder del Espíritu Santo empiezan a andar en verdad y en justicia delante de nuestro Dios. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, yo quisiera hablarle de 5 pasos que nosotros podemos seguir para que el propósito formativo de nuestro Dios se cumpla en medio de nuestro desierto. El primer paso que debemos seguir es una aceptación plena del reinado de Dios en nuestra vida. Decía David en el versículo 1, bien interesante, decía, Dios, Dios mío eres tú. Con eso inicia el Salmo 63.
En el hebreo, algunos de ustedes lo sabrán, existen varios términos para llamar a Dios. El que aquí se ocupa es un término llamado Elohim. El término Elohim hace referencia a la autoridad y poder de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que David estaba diciendo era: Dios poderoso, Dios Señor, tú eres mi Dios. Y esa es una convicción que cada uno de los cristianos tenemos que tener. Esa convicción de que el Dios poderoso es mi Dios. O dicho de otras palabras, que yo soy súbdito incondicional de ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que me formó y que me ha llamado con un propósito. Pero la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros es: ¿llamo a mi Dios realmente Elohim desde el alma? ¿Lo hago mi Dios? ¿Es Dios mi Dios? ¿O es Dios nada más un concepto religioso, incluso filosófico, o un concepto que solo tiene utilidad el día domingo? Es maravilloso darnos cuenta que cuando nosotros vamos a leer la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, vamos a encontrar que empieza exactamente con el mismo concepto. El Padre Nuestro empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga sobre nosotros tu reino. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es: ¿cuántos de nosotros nos consideramos verdaderos súbditos del reino de Dios? El que se considera y es súbdito del reino de Dios, Jesucristo lo dijo, no anda buscando su propio bien, no anda buscando exaltar su carne, no desea la gloria del mundo. Me llama la atención que Jesucristo, el mismo Jesucristo, habiendo sido Dios, dijo unas palabras bien importantes en el Evangelio según San Juan. Y él mismo dijo: no he venido a hacer la voluntad, mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y horas antes de que empezara el proceso tortuoso de su crucifixión, le pregunta todavía al Padre y le dice: Padre, ¿es necesario que esto pase? Si es posible, que no pase. Y vienen unas palabras maravillosas. Y le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Y eso es lo que yo quisiera que todos nosotros tengamos conciencia en nuestra vida. El reinado de Dios empieza a ser una verdad en nosotros cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo: Señor, por favor, estoy cansado de hacer mi voluntad. Yo no sé si ustedes han sentido esa sensación de cansancio por hacer su voluntad. No someternos al yugo de Dios eventualmente trae un cansancio, porque cuando no estamos sometidos al yugo precioso de nuestro Dios, nos vamos desgastando en la vida. Tomamos decisiones inadecuadas, las cosas no salen bien, el alma tiene un gran vacío. Pero entonces llega un momento en que nosotros hemos dicho y decimos: Señor, estoy harto de hacer mi voluntad, solo quiero tu reino en mi vida. Y si alguno de ustedes está pasando por una circunstancia difícil y considera estar en el desierto, por ahí empieza la bendición y por ahí empieza su exaltación. Cuando ustedes le digan a Dios: Señor, entiendo que he luchado hasta la saciedad en mis fuerzas, pero ya no quiero más. Cúmplase tu proyecto en mi vida, cúmplase tu gloria en mi vida. Señor, que toda conciencia, toda carnalidad, todo yo, todo ego en mí mismo sea consumido por el poder del Espíritu Santo, y que yo venga en este momento a vivir una vida de dependencia total y absoluta de ti. Porque cuando la vida de dependencia se inicia, entonces la gloria de Dios empieza a fluir a través de nosotros, empieza a fluir a través de nuestra familia. Pero para eso es necesario que el hombre viejo, ese hombre que nos impulsa a hacer lo que nos da la gana, ese hombre que nos impulsa a pecar, ese hombre que nos impulsa a hacer nuestra voluntad, sea totalmente consumido por el poder del Espíritu Santo. El segundo paso poderoso es hacer de la comunión con Dios una prioridad en la vida. Los últimos días, los últimos meses, Dios ha sido maravilloso conmigo y me ha permitido conocer a gente especial en el Evangelio. La característica de esa gente especial es que para ellos encontrarse con Dios cada día es lo más importante, es la experiencia más gratificante que puede tener su alma. Decía el salmista y profeta David que mejor era un día en su casa
que 1000 fuera de ellos. Entonces, cuando estamos en esa situación difícil, que no encontramos salida, cuando hemos recibido un diagnóstico médico desesperanzador, cuando nuestra situación económica no da aviso de mejorar, cuando nuestra situación familiar solo vemos cenizas en nuestra casa, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestro cónyuge, no es momento de quejarse ni de llorar, ni es momento de permitir que la depresión nos consuma, sino que en ese momento nosotros nos volvemos a tener una comunión íntima con Dios y hacer de eso todo nuestro interés. Dice el versículo 2, de madrugada te buscaré. La traducción en hebreo dice, te buscaré con todo anhelo. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes buscan a Dios con todo anhelo cada día? Por favor, los que lo hagan, díganme amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos nosotros buscamos al Señor, pero con una pasión y con un deseo y con las uñas? Y un día en la noche es un fracaso si no nos hemos encontrado con nuestro Dios. Hay algo bien interesante, bien importante. Estuve haciendo cuenta de cuántos cultos se celebran en nuestra iglesia en la semana. Son aproximadamente 10 cultos. Quiero contarles algo que ha llenado de alegría mi corazón. Por algunas razones he estado viniendo de forma frecuente en los últimos meses. Y he identificado a 5 hermanos que siempre están en los 10 cultos. Yo estoy seguro que si hubiese un 11º culto, ahí estarían también. Estas personas han conocido y se han dado cuenta de lo que es buscar al Señor anhelosamente. Y cualquiera diría, bueno, lo hacen porque tienen tiempo. No creo, porque uno de ellos es médico. Yo me imagino que ha de estar sumamente ocupado. Pero el buscar al Señor con toda pasión es, en primer lugar, una decisión. Cuando yo digo, Dios, de aquí en adelante mi anhelo va a ser tu presencia, entonces viene el Espíritu Santo y cumple los deseos de nuestro corazón. Y empezamos nosotros a crecer espiritualmente, empezamos nosotros a recibir palabra y esa palabra empieza a hacerse rema en nuestro corazón. Este concepto de rema es maravilloso, es cuando nosotros recibimos una palabra, esa palabra el Espíritu Santo la toma, la clava en el alma y se hace una verdad y transforma un área específica de nuestra vida. La iglesia primitiva aprendió lo que era buscar a Dios con todo anhelo. Si ustedes tienen la oportunidad de leer en el libro de los Hechos, se van a sorprender. Pero dice que se reunían en las casas una vez a la semana. No dice que una vez a la semana. Dice que se reunían todos los días. Se reunían todos los días, compartían el pan juntos, oraban, no decían ser suyo nada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezó a haber un gran derramamiento del Espíritu Santo de tal forma que todo Jerusalén fue conmovido, todo Jerusalén fue transformado. Y créanme, yo les quiero decir algo del fondo de mi corazón. Estamos viviendo nosotros en un país con unas circunstancias totalmente adversas, en donde realmente se percibe cada día que hay una desmejora en todo sentido. El enemigo está atacando a esta nación con toda furia. Si nosotros no empezamos a buscar a Dios anhelosamente como iglesia de Jesucristo, va a ser imposible detener ese avivamiento satánico que está dándose ahora en día. Y para detener ese avivamiento satánico que hay en este país, solo la iglesia de Cristo, solo cada uno de ustedes, amados hermanos, pueden detenerlo. Pero todo empieza por buscar de una forma poderosa y preciosa la presencia de Dios. Y para eso debemos de tener una conciencia bien especial. ¿Y cuál es esa conciencia especial? Debemos de considerarnos indigentes ante la presencia de Dios. No podemos ya estar teniendo confianza en lo que tengo ni en lo que pienso tener, sino que simplemente mi única confianza debe de ser el tesoro más grande que un cristiano puede tener, que es la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo es posible que un rey como David, el rey más poderoso que ha existido en esa nación, no tenía otro interés que encontrarse con su Dios día a día?
¿Y cómo es posible que muchos de nosotros, aún pasando dificultades tremendas, no le estamos dando al Señor la prioridad que Él merece? Nosotros debemos de traer frutos de labios que confiesan su nombre. Así que yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que en su programa de vida pongan todas las actividades que necesitan seguir para buscar la presencia del Señor con poder. Y hagan esa oración: Señor, yo sé que tengo que buscarte con todo anhelo. Es probable que no lo sienta, pero nosotros los cristianos no actuamos por lo que sentimos. Esa es una cosa maravillosa. Nosotros los cristianos nos movemos únicamente por fe. Cuando nosotros vamos a buscar al Señor, lo que sentimos o no sentimos es irrelevante, a eso lo apagamos. Sino que, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos por fe y buscamos a Dios con pasión porque sabemos que esa es nuestra parte y ese es nuestro regalo. La tercera actitud para que el Señor nos hable en el desierto es una convicción que solamente Dios puede proveer sustento en medio de la aridez de la vida. El versículo 1 continúa diciendo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Querido hermano, ¿siente usted ahorita en una tierra árida? Esta palabra me encanta porque de veras que cuando uno está pasando circunstancias difíciles uno siente aridez. Uno piensa en esa situación y lo único que ve es arena y unos cactus todos secos por ahí. Pero el alma puede empezarse a sentir seca. Y el alma se empieza a sentir seca. Dios permite que el alma se siente seca porque estamos en una transición. Muchas veces estamos en una transición de una vida yocéntrica, una vida egoísta, a una vida cristocéntrica. Y en esa transición es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que solo Dios tiene la capacidad de saciar. Solo Dios tiene la capacidad de llenar. ¿Cómo es que el cristiano se llena? Escudriñando, más que escudriñando, a mí me gusta la palabra comiéndose las Escrituras. Y quisiera hacer ahorita, darles un consejo que me ha ayudado a mí en los últimos meses. No importa cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo, puede ser mala, medianamente malo, puede ser terrible. Pero si usted está pasando una circunstancia difícil, cómase el libro de Isaías. Devórese el libro de Isaías. Son 66 capítulos. Cuando usted haya terminado de leer el libro de Isaías, les puedo garantizar que la circunstancia va a ser resuelta. Y va a haber sido resuelta en cualquiera de las dos formas. O ya no va a estar la circunstancia, o su corazón va a ser totalmente diferente y usted va a estar por encima de las circunstancias. Todos los libros de la Biblia son preciosos, pero yo creo que este libro es el libro de cuidados intensivos para el que está pasando una situación difícil. Y de hecho, el día viernes tuvimos aquí en la iglesia una vigilia preciosa. Hubo aproximadamente 60 hermanos. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que se unan a las vigilias. En las vigilias realmente uno recibe consolación de Dios y recibe la palabra de Dios. Una hermana dio un testimonio. Le dieron un diagnóstico de cáncer en su pecho, un cáncer bastante agresivo. Y dice la hermana que cuando le dan el diagnóstico empieza a comerse la palabra de Dios. Y Dios le revela y le habla a través de 2 versículos, y esos versículos confortan su alma, llenan su alma. Y a mí me pareció sensacional la provisión de Dios, porque ella dice que el domingo viene aquí a la casa de Dios y el pastor predica precisamente sobre esos 2 versículos. Y desde ese momento ella sabía que su situación estaba resuelta y tomó esa palabra. Y ella pasaba por las quimioterapias y las radioterapias, que todos sabemos que es tremendo, y esa palabra la sostenía y la llevaba en alas de águilas. Así que si usted está pasando una circunstancia difícil, Dios le va a dar alimento, Dios va a saciar su sed a través de su palabra. Escudriñe la palabra de Dios y ahí va a encontrar respuesta. Y va a encontrar respuesta no solo para la solución de sus circunstancias, sino que más grande que eso, va a encontrar la respuesta que Dios tiene para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda a través de esa circunstancia? Siguiente punto importante.
aceptar y reconocer el amor restaurador de Dios. Muchos de nosotros probablemente no tuvimos una infancia en donde el amor fue el común denominador. Tenemos un sentimiento de abandono, tenemos un sentimiento de orfandad. Y al tener un sentimiento de orfandad, recibir el amor de Dios se nos vuelve difícil porque creemos que no somos merecedores de ello. Pero nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos persuada de que somos merecedores del amor de Dios. Y yo quiero decirles por qué somos merecedores. Somos merecedores de Dios porque Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y dice la palabra de Dios que fuimos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si alguien es merecedor del amor de Dios, somos cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo hace verdad ese amor en nuestra vida, no hay circunstancia alguna que pueda detenernos y quebrantarnos. La depresión ya no nos va a comer, el temor al futuro va a desaparecer, porque va a haber conciencia y vamos a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O vamos a tomar ese versículo de Jeremías que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Y yo les pregunto, aquel que está pasando una circunstancia difícil, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para el Dios que creó el cielo y la tierra? Si usted está enfermo, ¿hay algo imposible para el Dios que creó su cuerpo? Si usted está pasando una circunstancia económica difícil y siente que ya lo pierde todo y lo embarga, ¿habrá algo imposible para el Dios que creó el oro y la plata? Si usted siente que espiritualmente que el pecado se lo va a comer y no va a salir de ese pecado que lo está destruyendo y torturando, ¿no resucitó el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia? Entonces, en el amor de Dios, absolutamente todas las circunstancias que atormentan y atribulan al ser humano fueron resueltas. Hay respuesta para todo en la resurrección del Señor Jesucristo, que es la evidencia grande, única y poderosa de que Dios nos ama. He escuchado al hermano Héctor decir que Juan 3:16 no será el versículo teológicamente más profundo, pero es el más glorioso y yo lo comparto. ¿Por qué? Porque ahí queda claro que el amor de Dios es real. Ustedes saben que no podemos hablar de amor si no hay una demostración de este. ¿Qué más demostración que haber dado a su único Hijo? Es que ahí realmente lo que nos estaba diciendo es, a pesar, al menos a mí, a pesar de que espiritualmente eres feíto y que te cuesta, a pesar de que luchas, a pesar de que poco a poco voy a ir formando fe en ti y a pesar de que espiritualmente eres chiquito, pero aquí está mi hijo porque te amo y porque yo quiero que un día vengas aquí a vivir conmigo por la eternidad, porque quiero tener una comunión preciosa contigo por toda la vida, por los siglos de los siglos. Y esa es la esperanza que yo quiero dejarle a cada uno de ustedes. Y finalmente, ¿cómo podemos salir también? ¿Cómo podemos aprender de Dios en el desierto? En medio de esa circunstancia difícil nosotros tenemos que presentar constantemente sacrificio y alabanza. Miren lo que decía David. Decía en el versículo 5, con labios de júbilo te alabará mi boca. Imaginemos la circunstancia ahorita. David en esa cueva sucia, fría, llena de tierra, rodeado de hombres endeudados, rodeado de hombres amargados, rodeado de hombres abatidos de espíritu que probablemente solo hablaban cosas negativas y tenían un lenguaje blasfemo, soez. Pero decía el futuro rey, mis labios te van a alabar. Entonces la pregunta es, si David podía decir eso en esas circunstancias, lo podemos decir nosotros en medio de nuestras circunstancias. Podemos decir nosotros, mis labios te alaban, Señor, y no importa lo que yo esté pasando. Mi boca te glorifica porque para eso tú la creaste. Y yo renuncio a toda palabra negativa y solo digo, mi Redentor vive. Yo solo digo las palabras de Job, estoy gozoso porque ahora mis ojos te van a ver. Y si al final de esta circunstancia mis ojos te ven y te conozco, no importa lo que esté pasando. El sacrificio de alabanza tiene dos áreas. El primero es el doxológico, que tiene que ver con nuestra alabanza personal, cuando nosotros cantamos al Señor. Miren, muchas veces estamos afligidos y atribulados y se lo comentamos a medio mundo o nos encerramos a darle vuelta a lo que yo llamo el hámster, ¿verdad? A que nuestra mente
a que el hámster esté dándole vuelta en nuestra mente a la situación, cuando lo que nosotros podríamos hacer en ese momento es poner alabanzas al Señor y empezar a cantar alabanzas. Cuando nosotros podríamos empezar a orar y a glorificar el nombre de Dios e inmediatamente el Espíritu Santo vendría y nos revelaría su verdad. La palabra de Dios es clara y dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y un gran problema que se da cuando estamos pasando un desierto es que viene el enemigo y mete 300,000 mentiras. Y ahí necesitamos nosotros que venga el Espíritu y nos revele cuál es la verdad de una circunstancia. Cuando estamos enfermos y el enemigo nos dice te vas a morir, necesitamos que venga la palabra de Dios y nos diga que Jesucristo fue muerto por nuestras enfermedades. Pero eso solo lo hacemos cuando empezamos a escudriñar la palabra y a adorar al Señor. Ese es en el área doxológica. Pero la forma más importante de adoración es el día a día con nuestras vidas. ¿Y cómo es que yo adoro en el Señor? A través de la santidad, a través de la obediencia. Parece mentira, pero aquí la santidad tiene que empezar desde que andamos en el tráfico, ¿verdad? Nosotros no podemos continuar y seguir con ese juego de agresividad en el tráfico y de maldición y de intolerancia. No sé si ustedes se han dado cuenta aquí, pero aquí pronto las calles de San Salvador van a parecer un ring de boxeo enorme. Todo mundo se baja del carro y le ofrece golpes a toda la gente. Pero nosotros vamos a ser portadores de la gloria de Dios, de la paz del Señor por toda esta ciudad. Y nuestra boca solo va a ser utilizada para glorificar a Cristo. No va a ser una boca confrontativa. ¿Por qué? Porque tengo convicción que esta nación va a ser transformada por medio del poder del Evangelio. Esta nación va a ser transformada porque cada uno de nosotros ocupamos nuestra boca para exaltar y glorificar a Cristo y no para maldecir. Porque ocupamos nuestra boca para traer bendición sobre esta nación. Ahora, si nosotros seguimos estas 5 conductas mientras nos encontremos en el desierto, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir 2 cosas bien importantes. En primer lugar, vamos a ver la gloria de Dios. Y para explicar un poquito qué es la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios en medio del desierto la vemos de 2 formas. Primero, a pesar de que no se haya resuelto, pero el Señor trae control, trae fortaleza, trae consuelo a nuestra vida y nosotros caemos postrados y le decimos: Dios, qué grande eres tú. Jamás me imaginé que iba a ser posible sobrellevar esta circunstancia en mi vida, pero veo que mayor es el que está en mí que esté en el mundo. ¿Y cómo es posible, Señor, que yo en medio de esta situación difícil pueda adorarte y glorificarte? Y la otra forma en que vamos a ver la gloria de Dios es viendo cómo el Señor provee y resuelve estas circunstancias. Toda la historia de la iglesia ha sido la historia de lo sobrenatural, pero ahora más que nunca. Nosotros debemos de acostumbrarnos a empezar a ver lo sobrenatural. Y cuando empezamos a comernos la palabra de Dios, el libro de Isaías, cuando empezamos a orar con fe, vamos a darnos cuenta que empieza a suceder lo sobrenatural. Literalmente, si no tenemos un grave problema económico, vamos a ver que es resuelto de la noche a la mañana y no sabíamos cómo decirlo. El hecho de que nos den un diagnóstico grave y a las 2 semanas el doctor vea los exámenes radiológicos y diga qué fue lo que pasó aquí, eso debe ser el día a día del cristiano. Eso no debe de ser la excepción. Nosotros debemos de acostumbrarnos a andar sobre ese camino de fe y autoridad, porque ese era el camino en que vivía la iglesia primitiva. Miren, dice que Juan y Pedro iban un día entrando al templo y había un hombre que era paralítico, que tenía años de ser paralítico. Este hombre probablemente sus miembros ya estaban totalmente arruinados, no había esperanza. Y dice que le tomaron la mano y de repente se levantó y empezó a saltar. Ese es el poder de Dios que estuvo vigente hace 2000 años y ese es el poder de Dios que va a estar vigente ahora. Pero para ver la gloria de Dios en medio de la circunstancia, nosotros debemos de exaltar el nombre de Dios y decirle: Señor, muestra tu grandeza aquí. Yo solo confío en ti, no confío en hombre, no confío en brazo de hombre, sino que pongo toda mi esperanza en ti. Y yo estoy seguro que tú me vas a sacar en victoria y que voy a ver tu mano, voy a ver tu poder transformador, y tu gracia va a ser derramada sobre mi vida. Gloria al Señor. Y finalmente, otro gran milagro es que se va a dar fin a la acusación y temor producidos por el enemigo. Dice el versículo 11 de este salmo: porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. ¿Quién es el campeón universal de la mentira?
Satanás es el campeón universal de la mentira. Y en esa circunstancia difícil, Satanás se luce trayendo mentira a nuestra cabeza. Y toda la mentira está relacionada con dos cosas. Primero, eres merecedor de esto que te está pasando. Cuando nosotros nos hemos arrepentido, no solo somos merecedores de la misericordia y la gloria de Dios. Así que si el enemigo nos dice, sos merecedor de esto, es un mentiroso que quiere destruirnos. Y segundo, lo que nos dice, esto te va a pasar ABCD. En 10 días vas a estar muerto. En 10 días vas a estar embargado. En 2 meses tu hijo va a estar totalmente perdido en las garras de la droga. Pero dice la palabra de Dios que cuando empezamos a adorar al Señor, viene el Espíritu Santo como un río y cae a la boca del mentiroso y lo echa de nuestro entorno. Y entonces lo único que escuchamos son las palabras de gloria y las palabras de victoria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, muchos de nosotros podemos sentirnos encerrados en una jaula, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos sentir que no hay esperanza. Muchos de nosotros podemos estar sintiendo que no hay salida. Muchos de nosotros podemos estarle diciendo, Señor, ya van 2 años, 3 años, 10 años y no veo tu mano. Pero yo lo que les puedo garantizar con toda certeza es que estamos en medio del proceso educativo, formativo de Dios y vamos a salir de aquí con un PhD en vida espiritual. Vamos a salir de aquí doctorados. Y si empezamos nosotros a reconocer el señorío de Dios, la gloria de Dios, empezamos nosotros a escudriñar la palabra, empezamos nosotros a buscar únicamente la presencia de Dios. Si aquí hay 10 cultos, usted venga a los 10 y si ponen un 11º, entonces usted venga al 11º también. El Señor nos va a empezar a llevar en volandas y vamos a empezar a glorificar su nombre y el Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Yo quisiera que tomáramos un tiempo, vamos a interceder los unos por los otros. Pero antes de eso quisiera hacer un llamado. Puede ser que usted que nos visita en este día esté pasando unas circunstancias muy difíciles, pero yo quiero decirle que hay esperanza gloriosa para su vida. Y esa esperanza se llama Cristo, el Cristo vivo a quien nosotros servimos. Así que quisiera hacer una invitación para los que nos visitan, para que reconozcan, reciban el perdón de sus pecados y reconozcan que el Cristo poderoso vino, murió por nosotros, resucitó por nosotros, está sentado a la diestra del Padre. Y usted va a recibir la presencia gloriosa de Cristo en su vida y sus problemas van a empezar a ser vistos con otra visión y el consuelo de Dios va a venir sobre usted. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera recibir el regalo más grande que Dios dio a esta humanidad? Yo lo invito a que levante su mano aquí en el ala derecha, en el centro, en la izquierda. Queremos recibir el perdón de Dios, que es el inicio de la comunión gloriosa con Dios. Levante su mano. Bueno, todos somos de casa, entonces vamos a interceder los unos por los otros. Y vamos a hacer algo bien importante. Yo quisiera pedirles que se pongan de pie. Amén. Y vamos a orar en el mismo espíritu que oraba la iglesia primitiva, en unidad. Así que quisiera pedirles que le tome la mano a la persona que está a su lado. Si hay familias, pueden interceder las familias los unos por los otros. Si alguien está pasando una circunstancia difícil, va a haber respuesta. Y la respuesta va a venir en 2 vías. De alguna forma usted va a empezar a glorificar al Señor a pesar de que la circunstancia siga ahí, o la circunstancia va a ser transformada. Pero hay un Dios poderoso que quiere visitarnos y recuérdense que somos hijos de Él. Por tanto, somos merecedores de su amor eterno. Y vamos a orar así. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque somos hijos tuyos, Señor. No sabemos, Padre, cómo tú nos escogiste, cómo tú nos predestinaste desde antes de la fundación del tiempo para que anduviésemos en buenas obras.
No lo sabemos porque no lo merecemos, Señor, pero tampoco interesa saber. Solo te queremos dar gloria, Jehová. Te queremos dar gloria, gloria, gloria a ti, Señor, porque tú nos has escogido, porque tú nos estás educando, Señor, porque tu mano poderosa, bendito Padre Celestial, nos está formando. Señor, estoy pasando esta circunstancia difícil, Señor, y a veces, Padre, no entiendo ni qué sucede. Pero yo declaro que entenderlo, Señor, no importa. Yo declaro, Señor, que vengo y te glorifico, reconozco tu señorío sobre mi vida, reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres Elohim, el Dios poderoso a quien me someto en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, lo único que hago es recibir tu visitación gloriosa. Y yo declaro, Señor, que el Espíritu Santo gobierna mi vida porque soy hijo tuyo, tú eres mi rey y tú eres mi Dios. Y ahora, bendito Padre Celestial, yo te suplico que tú calles la boca del enemigo, ese mentiroso que viene, Señor, y me dice, Padre, que me merezco estar en esto, o que viene y me dice, Señor, que mi vida va a ser destruida. Jehová lo reprenda, Jehová lo reprenda. Calla su boca, bendito Padre Celestial, calla su boca, porque tú eres el Dios de Israel. Tú eres el que me has hecho heredero tuyo y coheredero juntamente con Cristo. Y ahora, esa situación que usted está pasando, yo le hablo, yo digo, Padre Santo, mira esa situación, mira esa enfermedad, Padre, personal o de un pariente. Oh, mi Dios, mira esa situación económica, mira esa situación familiar. En el nombre poderoso de Jesús, un milagro sucede ahora. Un milagro portentoso sucede ahora, porque estamos viviendo y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo de hace 2000 años. Esa enfermedad es sanada, esa enfermedad es sanada por el poder de Dios, esa enfermedad es sanada. Esa enfermedad estomacal es sanada, esa enfermedad ósea es sanada, esa enfermedad en el cerebro es sanada. Está siendo sanado en el nombre poderoso de Jesús la diabetes. Aquí está siendo sanada la diabetes porque exaltamos a Cristo y en el nombre de Jesús es hecho. Provee para las necesidades económicas, que no haya nadie que sufra embargos aquí, Señor, que todo aquel que está problemado pueda pagar sus deudas, Señor, pueda pagar sus deudas porque tú eres el dador de la vida. Y ahora yo hablo, Padre Celestial, al que esté en pecado, aquel que esté en pecado de adulterio, aquel que esté en pecado de fornicación, aquel que esté en pecado, Padre Celestial, porque no puede controlar su lengua. Liberación de Jehová en el nombre poderoso de Jesús. Se quebrante el yugo, Padre, de fornicación, se quebrante el yugo de adulterio, se quebrante el yugo de mentira, y nadie, Padre, va a tener que pasar juicio aquí, porque aquí hay arrepentimiento. Si alguien es esclavo del alcohol o del cigarro, por los méritos de Cristo somos libres, porque Cristo está vivo para la gloria de Dios. Somos libres para ti, somos libres para ti. Te glorificamos, mi Dios. Te estamos glorificando, mi Dios, tú eres grande y bendito. Gracias porque Cristo está a tu diestra. Glorificamos a Dios. Dios, eres grande, hazte grande aquí, Señor, hazte grande en este lugar, hazte grande. Gracias, papá, porque te estás haciendo grande de forma poderosa. Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, y visita, habla, muévete, Espíritu Santo, y visita, Espíritu Santo, cada vida, que nadie salga igual, Espíritu Santo, que empecemos a leer tu palabra, que el que está abatido medite en el libro de Isaías, bendito Padre Celestial, que tú hables, Espíritu Santo, y traigas una liberación preciosa. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Gracias al que nos salvó, gracias al que vive y está sentado a la diestra del Padre. A su nombre, gloria, bendito sea, Señor. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos,
Me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.